Buenas tardes. Voy a explicar lo que es las partes constructivas y activas de la máquina de corriente continua. En este caso, lo que vemos es la parte fija del estator. Es en la cual se generan los campos magnéticos, pero a través de imanes permanentes, o sea, de baja potencia, y electroimán alta potencia. Podemos ver que tenemos unos pernos que sujetan al devanado, al par de devanado, y acá tiene su alimentación, en la cual se va a alimentar de corriente continua, unos pernos que sujetan también lo que es la carcasa, y tenemos los soportes, y las zapatas polares, un par de zapatas polares, como se puede ver. Esa sería la parte del estator. Ahora, la parte del rotor, la parte móvil donde se mueve, tenemos el núcleo de armadura, que está compuesto de ranuras y el colector de delgas. Estas delgas están separadas y aisladas de láminas delgadas de mica, que sirve de contacto cuando ingresa la corriente, pero está en contacto con escobillas, por la cual va a ingresar la corriente continua, una alimentación externa. Y de ahí se alimentan los conductores, que es el devanado del núcleo de armadura. Y también tienen la parte de ventilación, rodamientos, y hay una parte de separación que es de entrehierro entre el estator y el rotor, que cuando nosotros ingresamos, esto lo ponemos acá, va a un espacio, ese es el entrehierro, en donde generan los flujos magnéticos que hace rodar el rotor. Continuando con la explicación, ahora hablaremos sobre el principio de funcionamiento de la máquina de corriente continua. Para ello, utilizaremos un modelo de motor de corriente continua que se ha simplificado a su máximo. La parte fija, que es el estator, y es en esto donde se genera un campo magnético constante, que en este caso es gracias a un imán permanente. Y por otro lado, tenemos el rotor, que es la parte giratoria y la cual la representaremos por una bobina. Esta bobina se encuentra conectado a una fuente de corriente continua a través de un anillo, al cual llamaremos conmutador o colector. Cuando la corriente fluye a través de la bobina, una fuerza electromotriz es inducida sobre esta. De acuerdo a la ley de Lorentz, esta fuerza hará que la bobina empiece a girar. Como vemos en el modelo, cuando la bobina gira y se posiciona perpendicularmente al campo magnético, se intercambian las delgas, por lo que cambia la polaridad, pues la corriente entra por donde antes salía, y viceversamente. El resultado es que la corriente cambie de sentido, y este asegura que el par motor vaya siempre en un sentido. En las máquinas eléctricas rotativas, el inductor produce el campo magnético principal. En máquinas pequeñas es un imán permanente, pero en la mayoría de casos o en motores de mayor capacidad se utiliza un electroimán. La alimentación en los motores es por partida doble, tanto se alimenta el estator como el rotor. Una forma de alimentar es en paralelo o shunt. Y otra forma de alimentar es en serie. El resultado son dos tipos de motores de corriente continua: el motor de corriente continua en conexión paralelo y el motor de corriente continua en conexión serie. El motor de corriente continua en paralelo también se le conoce como motor en derivación o motor shunt. El motor de corriente continua conectado en serie tiene un buen par de arranque, pero su
velocidad varía con la carga. En cambio, el motor de corriente continua en derivación no tiene un buen par de arranque, pero su velocidad se mantiene prácticamente constante aunque aumentemos la carga.